Buenas tardes a todas y a todos los presentes. Mi nombre es Gabriel Moreno y les quiero dar la bienvenida a otra sesión del ciclo de charlas organizado por el Student Chapter de la Universidad Austral. Hoy tenemos con nosotros a Gisela Palma, geóloga y doctora en Ciencias, mención Geología de la Universidad de Chile. Sus campos de especialización son la geoquímica, mineralogía y la geología económica. Gisela ha trabajado como investigadora y geóloga de proyectos, también realiza docencia en la Universidad Mayor, y actualmente es investigadora postdoctoral en el Núcleo Milenio Trazadores de Metales de la Universidad de Chile, donde su investigación consiste en estudiar los procesos y condiciones de formación de depósitos minerales de magnetita y apatito del norte de Chile. Hoy día nos presentará la charla titulada Entendiendo la génesis y evolución de depósitos de magnetita apatito a través de geoquímica de apatito. Y bueno, sin más preámbulo, te damos la bienvenida. Adelante, Gisela. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, primero que todo, gracias a ustedes por la invitación a realizar esta charla y también gracias a todos los conectados por participar. Y gran parte de lo que voy a mostrarles hoy día fue lo que realicé durante el desarrollo de mi tesis de doctorado, que terminé en el año 2020, y también lo que realicé recientemente como investigadora postdoctoral del Núcleo Milenio Trazadores de Metales de la Universidad de Chile. Y esta presentación comprende principalmente datos que son microtexturales, composicionales y también de temperatura de magnetitas de algunos depósitos de magnetita apatito de lo que es la franja ferrífera chilena y también el depósito El Lapo. Entonces, primero quiero destacar que desde el año 2015 se han realizado diversas publicaciones relacionadas a los depósitos de magnetita apatito, y estos son el resultado de una colaboración, especialmente entre lo que es la Universidad de Michigan, con el profesor Adam Simon y también algunos de sus estudiantes, Nikita Lacruz, Jackie Nipping, María Alejandra Rodríguez, y también el grupo de la Universidad de Chile con los profesores Fernando Barras, Martín Reich y también algunos de sus estudiantes y también investigadores postdoctorales, donde está José Tomás Ovalle, Eduardo Salazar, Paula Rojas, Rurik Romero y también Irene del Real. Y finalmente también el profesor Arthur Deditus de la Universidad de Murdoch en Australia. Entonces, ¿qué es un depósito de magnetita apatito? O IOA por su sigla en inglés, Iron Oxide Apatite. Primero, estos depósitos son también conocidos como tipo Kiruna, debido a que estos fueron inicialmente descritos en el distrito de Kiruna en Suecia, y estos corresponden a cuerpos que son de magnetita masiva, y como su nombre sugiere, pueden contener cantidades variables que son de apatito, también acompañados con abundante actinolita, menor albita, escapolita, piroxeno, epidota y algunas trazas de sulfuro. Estos forman grandes depósitos con decenas a miles de millones de toneladas de hierro y son potencialmente explotados por tierras raras, como por ejemplo como un subproducto. A diferencia de lo que es la magnetita puramente magmática, la magnetita de los IOA se caracteriza por contener bajas concentraciones de titanio, estamos hablando usualmente menor a un 1% en peso. Y finalmente, cabe destacar que los depósitos de magnetita apatito o IOA representan el miembro extremo pobre en cobre del clan de depósitos de óxido de hierro, cobre-oro o IOCG. Entonces acá a la derecha podemos ver algunas fotografías, en este caso de distintas rocas de depósitos IOA chilenos. Tenemos acá el Laco, que tiene más de un 90% de magnetita modal. Luego tenemos acá el Romeral, donde vemos que domina la asociación de magnetita con actinolita. Luego Carmen, donde observamos alrededor de un 20 a un 40% modal de apatito. Y finalmente tenemos acá Cerro Negro Norte, en donde se puede observar en este caso magnetita masiva con calcopirita y pirita diseminada. Entonces, estos depósitos IOCG y IOA, ocurren en todo el mundo y sus edades van más o menos desde el Arqueano a lo que es el Cenozoico. Y como pueden ver, estos depósitos ocurren en una gran variedad de ambientes geológicos. Vamos a ver que tienen distintos estilos de alteración y mineralización y se forman también por distintos tipos de fluidos mineralizantes. En este mapa ahora podemos ver algunas de las principales ocurrencias en el mundo. Por ejemplo, tenemos acá Olympic Dam, y luego tenemos acá el distrito Kiruna en Suecia. Luego también tenemos algunos depósitos del sureste de Missouri. Finalmente tenemos acá Carayás, el distrito que queda en Brasil. Y acá tenemos todo lo que es la provincia IOCG IOA andina, en donde tenemos los depósitos chilenos que están marcados acá en este recuadro en rojo, y también tenemos los de la franja peruana. En el caso de estos depósitos chilenos, estos se ubican principalmente en lo que es la franja ferrífera chilena de la cordillera de la costa, y por otra parte en el complejo volcánico El Laco, que contiene además uno de los depósitos de hierro más enigmáticos del mundo.
Entonces, hoy día nuestro foco va a ser esta parte, perdón, de la provincia andina, en donde además encontramos estos depósitos que son los más jóvenes del mundo. Entonces vamos a hacer primero un breve background de este clan de depósitos IOCG, y este clan de yacimientos está conformado por lo que se llaman los depósitos IOCG en su estricto, y por otra parte tenemos los que son IOA o de magnetita parito. En general, bueno, hay diferencias entre ellos asociados principalmente a lo que es su contenido de cobre y azufre, así como también el tipo del óxido de hierro. Entonces, en los IOCG, nosotros encontramos sulfuros como son calcopirita, bornita y pirita asociados con hematita o con hematita, mientras que en los IOA los sulfuros son escasos y estos yacimientos van a estar dominados por magnetita. Entonces acá tenemos algunas fotografías de algunos depósitos IOCG chilenos acá a la izquierda. Podemos ver Candelaria, que es un IOCG que es rico en magnetita, y arriba tenemos acá Manto Verde, que es un IOCG rico en hematita, y podemos observar rocas, ambos con mineralización de calcopirita, y luego a la derecha tenemos rocas de depósitos IOA dominadas en este caso por magnetita. Entonces también hay diferencias un poco en lo que son las asociaciones mineralógicas y también de alteración. Por ejemplo, en los IOCG encontramos biotita, carbonatos, mientras que en los depósitos IOA vamos a encontrar actinolita y apatita. Finalmente también hay diferencias en lo que es su estilo de mineralización y también en lo que son sus temperaturas de formación. Estas temperaturas que pueden ver acá, bueno, han sido inferidas a partir de lo que son inclusiones fluidas y también otros métodos, y son solamente rangos aproximados, y lo que quiero destacar es que pueden observar acá que los IOCG se formarían a una menor temperatura que los yacimientos tipo IOA. Sin embargo, también tenemos algunas similitudes entre estos depósitos, como por ejemplo que ambos presentan subproductos como son tierras raras, cobalto, uranio, etc. Y lo más importante es que ambos tipos de depósitos se encuentran usualmente asociados a lo que es un magmatismo coetáneo, y que la mineralización de hierro y cobre se encuentra fuertemente controlado por lo que son las estructuras. Entonces, en Chile, la mayoría de estos depósitos, tanto IOA como IOCG, ocurren en lo que es la franja ferrífera chilena del Cretácico temprano, dentro de lo que es la cordillera La Costa, que está aquí en color rosado. Y este es un cinturón que contiene alrededor de 50 depósitos IOA con 7 grandes depósitos con más de 100 millones de toneladas de hierro. En general, estos depósitos, bueno, se encuentran hospedados por rocas que son volcánicas y volcanoclásticas, y también están espacial y temporalmente asociados a lo que es el sistema de falla Atacama, que es este gran sistema de falla que vemos acá representado por estas líneas negras. ¿Ya? Entonces, estos depósitos además son relativamente jóvenes, tienen edades más o menos entre lo que van los 130 y los 115 millones de años, y es por esta razón de que estos depósitos no presentan evidencia de haber sufrido eventos de metamorfismo, ni tampoco de formación, y también los hace muy favorable para su investigación. Actualmente, bueno, existen 2 depósitos IOA en operación, tenemos los Colorados, y también tenemos Cerro Negro Norte, y también 2 grandes IOCGs, que son Candelaria y Manto Verde. ¿Ya? Y por otra parte, tenemos acá arriba el complejo volcánico El Laco, que es un complejo de composición dacítica, andesítica, que está ubicado en el norte, en el altiplano, a más de 5.000 metros sobre lo que es el nivel del mar, y este lugar, bueno, hospeda los depósitos de magnetita más jóvenes, menos alterados y mejor preservados hasta la fecha, con edades de alrededor de 2 millones de años. Entonces, si ahora nosotros hacemos un zoom en este complejo volcánico, bueno, cabe destacar que tenemos 8 cuerpos de magnetitas que están aflorando alrededor de lo que es el edificio volcánico central que se llama Pico Laco. Entonces, bueno, estos cuerpos son y se llaman Laco Norte, tenemos acá Laco Sur, Extensión Laco Sur, Pasos Blancos, San Vicente Alto, San Vicente Bajo, cristales grandes y rodados negros que tienen alrededor de 730 millones de toneladas de hierro. Ahora, bueno, en esta figura podemos observar como una especie de arquitectura idealizada este complejo volcánico, en donde acá pueden observar las principales unidades volcánicas y la disposición de los cuerpos también de magnetita, incluyendo en este caso, bueno, acá tenemos Laco Norte, acá San Vicente Alto, que podemos ver que afloran alrededor del domo Pico Laco. Y lo que quiero recalcar acá es que todo lo que ustedes pueden observar ahora en estas fotografías corresponde a lo que es magnetita masiva. Y en superficie, bueno, se observan, como pueden ver acá,
cuerpos de magnetita que van a tener texturas tipo lava, flujos laminares y también otras estructuras volcánicas que afloran en la superficie. Y también lo que podemos observar es que estos cuerpos van a estar conectados ahora a cuerpos de magnetita que se extienden bajo la superficie. Así es como Ovalle y colaboradores en el año 2018, bueno, estudiaron el primer set de muestras tomadas en profundidad mediante testigos de sondaje de los distintos cuerpos de magnetita que observábamos en el lago, y revelaron que todos los cuerpos de magnetita tenían más o menos una estructura que era similar, con lo que es magnetita masiva, con estas texturas, como mencioné, tipo lava en la superficie, hasta más o menos lo que son algunas profundidades, intermedias, seguido finalmente, como pueden ver acá, de brechas de magnetita hasta más o menos lo que son los 200 metros. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver que, a diferencia de los depósitos IOCG, que es sabido que tienen un origen hidrotermal, el problema fundamental que hay en geología económica respecto a los IOA está relacionado a lo que es su génesis. Históricamente se han propuesto dos modelos que son clásicos y que son contrapuestos. Tenemos nuestra primera hipótesis, que es la que involucra la imisibilidad líquida, entre lo que es un fundido rico ahora en hierro y fósforo, y un conjugado que es un conjugado silicatado, en donde va a ocurrir la coalescencia, separación y finalmente la cristalización de este fundido rico en hierro y fósforo en los niveles más someros, formando los IOA. Y por otra parte tenemos nuestra segunda hipótesis, que ahora propone un origen puramente hidrotermal para lo que es la mineralización de hierro, y esto quiere decir que el proceso que habría formado estos depósitos es el metasomatismo de hierro. Entonces lo que ocurriría es que básicamente estaríamos observando lo que es un reemplazo de la roca de caja por mineralización de magnetita, que estaría ahora asociado también a intrusiones dioríticas. Entonces, ahora una tercera hipótesis fue propuesta por Nipin y colaboradores en el año 2015, ¿ya? Y esta fue basada en lo que es la geoquímica, isótopos de hierro-oxígeno y también, geoquímica, e isótopos de hierro-oxígeno en la magnetita de los colorados, ¿ya? Entonces, este modelo se conoce como el modelo de flotación, y la gracia que tiene es que combina conceptos de formación tanto magmáticos como también hidrotermales, ¿ya? Entonces, el modelo es el siguiente. Vamos a tener básicamente un magma silicatado, máfico intermedio, que estaría acá representado en rojo. Y bueno, hay estudios que evidencian que en arcos continentales a condiciones más o menos de unos 200 megapascal, que es equivalente a unos 6 kilómetros de profundidad, la magnetita es una fase líquidus, por lo que a medida que el magma se enfría, la magnetita puede cristalizar, y estaría representado aquí por estos cuadrados negros. Luego tenemos que a medida que el magma asciende y continúa cristalizando, los volátiles van a ser exsueltos, y ahora vamos a tener burbujas de fluido que se van a acoplar a los microlitos de magnetita. Luego, estos pares que son burbuja-magnetita pueden ascender dentro de lo que es la cámara magmática debido a lo que es una bullancia positiva. Y esto significa que ahora vamos a tener, en este caso, magnetita creciendo en la presencia de un fluido magmático hidrotermal. Y nosotros sabemos también que los fluidos magmáticos hidrotermales son grandes secuestradores de metales como es el hierro, el cobre, el oro, incluso las tierras raras, etc. Entonces, a medida que esta suspensión de magnetita, burbuja, que están así acoplados, asciende, el fluido va a ir en el fondo secuestrando el hierro desde lo que es el magma circundante, debido sobre todo a lo que es la alta salinidad del fluido, y va a robar el hierro y también otros elementos como mencioné, cobre y oro. Finalmente, lo que son la formación de lo que son fracturas hidráulicos debido a los cambios de estrés tectónico, sobre todo lo que nosotros vemos en lo que es el sistema de falla Atacama, van a permitir la segregación rápida y eficiente de un fluido rico en magnetita, y eventualmente el crecimiento ahora de magnetita hidrotermal, que estaría acá representado por este color gris claro, durante un enfriamiento progresivo. Así que ahora puede cristalizar esta magnetita hidrotermal, finalmente formando lo que nosotros llamamos un yacimiento tipo IOA, ¿ya? Y de nuevo, a medida que este fluido puede continuar ascendiendo y también enfriándose, otros metales, ahora como el cobre, que también estaba siendo transportado en el fluido, va a poder precipitar, como por ejemplo, como calcopirita, ¿ya? Entonces, la magnetita es un óxido de hierro y ya sabemos que es la mena principal de estos depósitos IOA,
y la gracia que tiene es que puede acomodar en su estructura una gran cantidad también de elementos menores y trazas, como son, por ejemplo, titanio, vanadio, aluminio, manganeso, galio, etcétera, como reemplazo principalmente de lo que es el hierro ferroso. Y bueno, uno de los estudios pioneros focalizado en lo que es geoquímica de magnetita y relacionado a lo que son depósitos minerales es el de Dupuy y Bedouin en el año 2011 y también de Nador en el 2014. Entonces, básicamente lo que hicieron estos autores es que ellos mostraron que había diferencias composicionales en la magnetita cuando se relaciona a un tipo de depósito en particular, incluyendo, como pueden ver acá, los depósitos, bueno, las formaciones de hierro bandeada, los IOCG, los tipos Kiruna o IOA, tipo pórfido, skarn, incluido también los de hierro, titanio, vanadio. Y construyeron básicamente distintos diagramas de discriminación, como por ejemplo este que es titanio más vanadio versus aluminio más manganeso. Y lo que podemos ver que refleja este diagrama es que la magnetita de estos depósitos puramente ígneos, como son los de hierro, titanio, vanadio, se caracteriza por lo que son altas concentraciones de titanio, vanadio, aluminio, manganeso. Luego tenemos las magnetitas de los depósitos magmáticos hidrotermales de alta temperatura, como son, por ejemplo, los pórfidos y los skarns, y estos se van a caracterizar por concentraciones que vamos a decir intermedias de estos elementos, y mientras que las magnetitas ahora de los depósitos que son hidrotermales y de menor temperatura, como son los IOCG y las formaciones de hierro bandeada, están ahora empobrecidos en estos elementos. Entonces, ahora, aquí tenemos el mismo diagrama, pero en este se plotearon ahora datos de inclusiones fluidas en cuarzo y calcita coetáneos, que nos permitieron finalmente poner acá esta línea de disminución de temperatura, por lo que finalmente estos autores sugieren que la magnetita también posiblemente podría utilizarse como un termómetro. ¿Ya? Entonces, bueno, los primeros estudios en la magnetita se realizaron en los Colorados, en donde Nipin y colaboradores obtuvieron los primeros resultados geoquímicos isotópicos en la magnetita, la cual fue muestreada a partir de testigos de sondaje que atraviesan lo que es el cuerpo principal de magnetita masiva que está acá en color rojo. Y de manera muy general se determinó que la magnetita de los Colorados, bueno, presentaba una importante variabilidad textural, y se reconocieron zonas en los granos de magnetita, en donde vamos a observar que la composición química de algunos elementos era distinta. Entonces, por ejemplo, si miramos ahora estos mapas composicionales de microsonda electrónica, y ahora nos enfocamos en el mapa de titanio, podemos ver que se definen tres tipos de magnetita. Tenemos acá una tipo 1, que va a corresponder a núcleos ricos en inclusiones con relativamente alto titanio. Luego tenemos una tipo 2, que es una zona de transición, y esta se caracteriza por una concentración más o menos intermedia en estos elementos. Y luego tenemos acá una magnetita que vamos a llamar el tipo 3, o una especie como de borde externo que está empobrecida en este elemento. Entonces, a la derecha, que es lo que vemos acá, observamos ahora los datos de análisis puntuales obtenidos mediante microsonda electrónica, graficados acá en lo que es el diagrama de titanio, vanadio, aluminio, manganeso, y podemos observar que la magnetita tipo 1 va a caer principalmente en el campo magmático del hierro, titanio, vanadio, y los tipos 2 y 3 caen principalmente en los campos más magmáticos hidrotermales de los depósitos pórfidos y también el campo de los yacimientos tipo Kiruna. Entonces, lo que estos autores concluyeron es que este tren que estamos viendo acá, desde lo que es magnetita tipo 1 a la tipo 2 a la tipo 3, reflejaba la cristalización de magnetita desde un fundido silicatado de alta temperatura a lo que es un fluido magmático hidrotermal de menor temperatura. Bueno, también se realizaron, como les comenté, estudios de isótopos de hierro y oxígeno, y pueden ver en el diagrama acá de la izquierda estas especies como de cajas o campos de colores. Y a la derecha tenemos, en este caso, que es un zoom de esta caja de color amarillo. Lo que observamos es que la mayoría de los datos de los colorados, bueno, caen en la caja de color amarillo, que representa básicamente un origen magmático o un fluido de alta temperatura para la magnetita. Llegando finalmente a la conclusión de que los isótopos eran consistentes también con una fuente magmática silicatada y cristalización de magnetita desde un fundido de alta temperatura o un fluido también de alta temperatura. Entonces, después de todos estos estudios que se realizaron en los Colorados,
se empezaron a realizar una serie de investigaciones que se llevaron a cabo también en magnetita de otros yacimientos tipo IOA, como son el Romeral, Cerro Negro Norte, Carmen, Fresia, Mariela, también el Laco, y también algunos IOCGs, incluyendo Candelaria y Manto Verde. Entonces, básicamente, en cada uno de estos estudios se utilizó microscopio electrónico de barrido para lo que es la caracterización de los distintos tipos de magnetita, sus microtexturas, inclusiones minerales, y lo que son elementos mayores, menores y trazas, se determinaron utilizando lo que es microsonda electrónica y también ablación láser. Entonces, bueno, hasta la fecha hemos construido una base de datos bien robusta con más de 3.000 análisis puntuales de magnetita, que bueno, fueron obtenidas mediante estas dos técnicas analíticas e incluye también todos los depósitos en estudios mencionados. ¿Ya? Entonces, ahora podemos ver en esta figura una representación esquemática de los distintos estilos de mineralización IOA que tenemos en los Andes. Y tenemos en la parte más somera, o acá en la parte más superior, los cuerpos de magnetita del Plio Pleistoceno del Laco, que podemos ver que forman cuerpos con flujos de lavas masivos, mostramos en superficies, y también brechas hidrotermales en profundidad, y estas estarían representados por lo que es el tipo volcánico subaéreo. Luego, acá tenemos lo que sería la franja, o lo que corresponde a la franja ferrífera chilena. Tenemos acá los yacimientos Carmen, Fresia y Mariela, donde la magnetita, bueno, ocurre formando cuerpos irregulares, brechas, y también con cristales de apatito de hasta unos 50 centímetros, que alcanzan entre un 20 a un 40% modal, y bueno, estos cuerpos estarían reflejando lo que sería el tipo pegmatítico. Luego, por otra parte, tenemos niveles un poco más profundos, y en la parte hidrotermal es posible encontrar algunas trazas de sulfuros, y luego si vamos en la parte más profunda, como los del tipo magmático, la asociación, como habíamos visto, magnetita-actinolita se va volviendo cada vez más dominante a medida que nosotros vamos a ir profundizando en el sistema. En este caso estamos hablando de yacimientos o depósitos como es los Colorados, que se caracterizan por cuerpos masivos tabulares o diques de escala incluso kilométrica, con zonas también de stockworks y brechas. Ahora, entonces lo que voy a mostrar son algunas diapositivas sobre las microtexturas que nosotros encontramos en las magnetitas. Y lo importante es que todas estas microtexturas nos entregan información sobre lo complejo que son los procesos geológicos que forman estos yacimientos. Y esto vamos a ver que incluyen procesos que son magmáticos, hidrotermales y también de reequilibrio. Ya solamente voy a mostrar algunos ejemplos. Entonces, tenemos que acá, en las porciones más profundas, la magnetita, por ejemplo, va a presentar lo que son núcleos ricos en inclusiones minerales de alta temperatura, rodeados por bordes que son más prístinos, y también podemos observar algunos granos minerales con exsoluciones laminares de ilmenita. En los niveles más intermedios podemos reconocer principalmente zonaciones oscilatorias, por ejemplo, en la magnetita, y están caracterizadas por bandas que son ricas y pobres en elementos traza, y que nos están reflejando la cristalización de magnetita a partir de fluidos que van a estar cambiando su composición química. Luego, en lo que son los niveles un poco más someros, en estos cuerpos pegmatíticos, reconocemos también zonaciones oscilatorias, también algunos bandeamentos coloformes, y también simplectitas con óxidos de hierro-titanio. Y en estos mismos cuerpos que son someros, estos también fueron afectados por procesos de disolución y reprecipitación, lo cual lo vemos evidenciado por múltiples también texturas de reequilibrio, como son, por ejemplo, la porosidad, también texturas tipo mosaico, o también lo que son algunos patrones complejos de inclusiones minerales. ¿Ya? Y aquí quiero destacar que también a partir del estudio de la geoquímica y texturas del apatito en estos mismos cuerpos pegmatíticos, se identificó que la infiltración de salmueras de cuenca podría engatillar estos procesos de disolución y reprecipitación, y así modificar la composición química del apatito y también de la magnetita. Finalmente, bueno, tenemos el Laco, donde se reconocieron distintos tipos de magnetita, desde lo que es la superficie también a lo que es la base de los testigos de sondaje. Entonces, las zonas que son más someras,
La magnetita muestra texturas, en este caso vesiculares, así como también algunos reemplazos por hematita y goetita. Luego, en lo que son estas zonas más intermedias, la magnetita presenta también evidencias de procesos de disolución y reprecipitación que son gatillados por la acción de fluidos. Y finalmente, en la parte más profunda, por ejemplo, tenemos la que se denomina la magnetita alfa, que muestra también exsoluciones laminares de ilmenita que están muy bien desarrolladas. Entonces, ahora lo que estamos viendo en esta tabla es un resumen, como pueden ver acá, de los distintos tipos de magnetita para cada uno de los depósitos basado en lo que son sus microtexturas. Yo no voy a entrar en detalle ni tampoco explicar cada uno de estos distintos tipos, pero lo que sí quiero recalcar es que hay datos disponibles, como pueden ver acá, de testigos de sondajes para la mayoría de los depósitos, de tal forma que hemos podido trazar la química, tanto en lo que es la superficie como también en profundidad. Entonces ahora vamos a pasar a observar los datos geoquímicos, ¿ya? Y en estos son los datos de microsonda electrónica de todos los yacimientos en estudio, graficados en el diagrama que ya les mostré anteriormente, de titanio más vanadio versus aluminio manganeso. Y lo que pueden ver en rojo es básicamente el tren de enfriamiento de los colorados, que es el mismo que les presenté en las diapositivas anteriores. Ahora podemos ver que todos los depósitos describen tres de enfriamiento similares, pero que reflejan distintos rangos de temperatura de formación de magnetita. Por ejemplo, acá en A y en B, observamos que las magnetitas se distribuyen desde composiciones que reflejan, por ejemplo, acá alta temperatura, mayor a lo que sería 500 grados, a rangos que vamos a decir intermedios, e incluso llegando a temperaturas menores a lo que son los 200-300 grados Celsius. Luego acá en C, para el laco, podemos observar que la geoquímica de la magnetita cambia sistemáticamente desde la parte más profunda, que sería acá en rosado, a lo que es la superficie, que estaría acá en color gris. Entonces, todos los elementos traza están enriquecidos, por así decirlo, en las secciones profundas de los testigos de sondaje, reflejando altas temperaturas, y se van volviendo sistemáticamente empobrecidas en elementos traza, reflejando bajas temperaturas a medida que nos vamos moviendo cada vez más hacia la superficie. Finalmente acá, en D, podemos observar los datos de los IOCGs, en este caso Candelaria y Manto Verde, en donde la mayoría de los datos se enfocan en este campo, vamos a decir, hidrotermal, que es el de los IOCGs. Pero lo que quiero destacar acá es que casi no tenemos datos acá en este campo que es el magmático de los depósitos de hierro, titanio, vanadio. Y esto sí es un reflejo de que los IOCG se formarían a una menor temperatura que estos depósitos tipo IOA. Bueno, otro elemento que también podemos usar como un proxy de temperatura es el galio en la magnetita. Y acá lo que estamos observando son diagramas de galio versus vanadio que fueron construidos mediante ablación láser. Y bueno, con base también en lo que es el comportamiento del galio, que preferencialmente se incorpora en la magnetita a altas temperaturas. Y lo que podemos ver es que de nuevo, que tanto para la franja ferrífera como para el laco, observamos trends de temperatura desde lo que vamos a decir altas concentraciones de galio y vanadio a bajas concentraciones finalmente de estos elementos, indicando básicamente una evolución desde condiciones puramente ígneas en profundidad a magmáticas hidrotermales, a hidrotermales en los niveles más someros. Entonces, todas estas observaciones en la geoquímica de la magnetita nos está sugiriendo que estos depósitos comprenden, mejor dicho, un clan de depósitos o subtipos de IOA, con grados, vamos a decir, variables de signaturas o contribuciones magmáticas e hidrotermales, que además van a ser emplazados en distintos niveles de la corteza. Entonces nosotros propusimos ahora una nueva clasificación genética que va a ir básicamente desde el tipo intrusivo profundo, como por ejemplo los colorados, seguido, bueno, de un yacimiento tipo transicional, como sería el romeral, seguido de el tipo hidrotermal, como Cerro Negro Norte, con algunas trazas también de sulfuros, pasando finalmente a lo que es el tipo pegmatítico y rico en apatito, reflejando, como les había mencionado, la parte apical de estos sistemas ricos en volátiles. Y bueno, todos estos yacimientos estarían fuertemente controlados también por lo que son estructuras asociadas al sistema de falla de Atacama.
Y finalmente, acá en la parte superior, tenemos estos depósitos COA asociados a lo que son procesos subvolcánicos. Y bueno, y en este caso estoy hablando particularmente del Laco, que es un caso que vamos a decir peculiar y muy distinto a todo lo que nosotros observamos en la franja ferrífera chilena. Ahora, lo que quiero destacar es que el modelo de flotación, que les comenté al inicio, que incluía tanto conceptos de formación magmáticos e hidrotermales, permite también una variación dentro de su esquema general para poder definir y acomodar cada uno de estos distintos estilos o tipos de mineralización IOA dentro de lo que dijimos la corteza superior. ¿Ya? Entonces, llegamos finalmente a la conclusión de que estos yacimientos IOA están fuertemente controlados por lo que es la profundidad de formación, también la temperatura, que es el reflejo que nosotros vemos en la geoquímica de la magnetita, también la presencia de estructuras o fallas para lo que es la decompresión, la composición también de la roca de caja, la fuente y flujo también de los fluidos hidrotermales, e incluso también lo que es la infiltración de fluidos no magmáticos, como pueden ser fluidos meteóricos o también lo que son salmueras de cuenca. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora, y hasta este punto, es que todos estos estudios geoquímicos nos han entregado un mayor entendimiento de los procesos de mineralización de hierro, revelando, bueno, que la magnetita se forma por mecanismo que involucra un crecimiento bajo un amplio rango de condiciones que van a ir más o menos desde un ambiente de alta temperatura, puramente magmático, a condiciones que vamos a decir de menor temperatura, magmáticas e hidrotermales, a hidrotermales, dominadas por fluidos. Sin embargo, hasta la fecha solo existían estimaciones relativas y cualitativas, basadas en lo que son los elementos traza, de uno de nuestros parámetros físico-químicos clave en este asunto, ¿ya? Que es básicamente la temperatura de formación de la magnetita. Y bueno, los datos de temperaturas obtenidos directamente en magnetita de estos depósitos son muy escasos o no están disponibles. Y esto, bueno, lo que ocurre es que finalmente genera una incertidumbre en los modelos genéticos propuestos para poder explicar la génesis de estos yacimientos. Entonces, en nuestro último trabajo, nosotros sacamos partido de este nuevo termómetro que les estoy mostrando acá, que fue propuesto por Canilli y Lacurce en el año 2020, y lo que hicimos fue calcular directamente temperaturas de formación de magnetita, utilizando nuestros más de 3.000 análisis de microsonda y ablación láser. Y bueno, básicamente este termómetro se basa en la observación de que la concentración de magnesio en magnetita es fuertemente dependiente de lo que es la temperatura, e incluso más que otros elementos, como son por ejemplo el aluminio, el cromo, el titanio y el manganeso. Y esto para un amplio rango de condiciones, tanto en el ambiente magmático, también como en el ambiente hidrotermal, y considerando este termómetro además una incertidumbre de unos más o menos 50 grados Celsius. Entonces luego, en esta figura, acá podemos ver, o esta figura muestra algunas de nuestras temperaturas obtenidas, o estos trends de enfriamiento para los distintos depósitos, ahora acoplados a esta representación también esquemática de los distintos estilos de mineralización. Y podemos ver, básicamente, que tenemos trends de enfriamiento que son detectables tanto a la escala distrital, como también a la escala de depósito y también a la escala de grano. Ahora, por simplicidad y para también mantener consistencia con la paragénesis de la magnetita, nosotros homogenizamos en esta figura la terminología de los principales tipos texturales de magnetita de acuerdo a lo que es su temporalidad, desde la más temprana que se formó a la más tardía, es decir, la magnetita 1, que pueden observar acá en la más temprana, seguido de la tipo 2, y la tipo 3, que sería la más tardía. Entonces ahora, en este contexto, cabe destacar que las temperaturas de las magnetitas más tempranas para cada depósito, es decir, las magnetitas tipo 1, es consistentemente mayor que para todos los otros tipos de magnetitas con los distintos tipos texturales que son más tardías, ¿ya? Y también, ¿qué es lo que podemos observar? Es que los trends de enfriamiento para la magnetita de la franja ferrífera chilena, que iría acá desde el extremo pegmatítico hasta acá el extremo magmático, se correlacionan con la profundidad también
relativa de formación o el nivel estructural de emplazamiento de estos depósitos. Entonces, perdón, ahí sí. Así, bueno, podemos ver que los colorados, que es el que está acá abajo, del tipo intrusivo y más profundo, es el que presenta también las temperaturas de formación más altas. Y también podemos observar que los gradientes de temperaturas observados en los granos individuales, como pueden ver acá, temperatura de magnetita 1, 730 grados, luego magnetita 2, 630 grados Celsius, y tipo 3, 600 grados Celsius, bueno, concuerda básicamente con estos trends que nosotros observamos en lo que eran los elementos trace. Luego, el transicional, el romeral, en este caso se caracteriza por unas temperaturas un poco más intermedias. Y podemos ver que consistentemente hay diferencia en los trends de enfriamiento de lo que es la zona profunda y lo que es también la zona somera. Y también cabe destacar que los datos estos de temperatura revelan acá, en este caso, que las concentraciones de galio pueden ser utilizadas también para discriminar magnetita de alta temperatura de la zona profunda a lo que es ahora la magnetita de baja temperatura de la zona somera. Luego observamos que las temperaturas son consistentemente menores en el caso del depósito tipo hidrotermal Cerro Negro Norte. Y finalmente vamos a tener el caso de lo que son nuestros depósitos pegmatíticos, Carmen, Fresa y Mariela, en donde la magnetita va a presentar evidencias, ya dijimos, de procesos de disolución y reprecipitación. Y básicamente todas estas temperaturas calculadas reflejan múltiples ultes, como dijimos, podían ser aguas meteóricas, salmueras de cuenca, etc. Ahora, para el laco, la magnetita, bueno, no alterada de la andesita encajante, que es la que está acá abajo, y que es indudablemente ígnea en origen, vamos a ver que cristaliza a mayores temperaturas que la magnetita que nosotros tenemos en los cuerpos de magnetita, en los que son los depósitos de magnetita. En este caso estamos hablando de temperaturas más o menos entre los 900 y los 400 grados. Y cabe destacar también que la temperatura que tenemos en los distintos cuerpos, laco norte acá y laco sur, también son bastante similares. Sin embargo, podemos observar que no hay grandes variaciones de temperatura con la profundidad o con la temporalidad de los distintos tipos de magnetita. Entonces ahora, finalmente, bueno, esta figura muestra las distintas etapas magmáticas e hidrotermales de mineralización, ilustrando lo que es la evolución termal de los depósitos ioandinos. Y esta buena figura incluye las tres etapas principales para la mineralización de hierro. En este caso, tenemos acá la primera, una etapa puramente magmático, seguido de una etapa que vamos a decir que es magmática hidrotermal, a una etapa finalmente hidrotermal. Y en esta figura podemos ver que también se involucra la participación de las distintas fuentes de fluidos, llámese magmas silicatados, acá serían color rojo, tenemos también lo que son los fluidos magmáticos hidrotermales, e incluso incluyendo lo que son los fluidos externos. En este caso también nosotros acoplamos nuestros datos de termometría del laco y la franja ferrífera chilena, que son los mismos que mostré en la diapositiva anterior, con lo que son también datos de algunas temperaturas referenciales calculadas para lo que es la cristalización, por ejemplo, de magnetitas de algunas rocas ígneas, que están acá en rojo, como basalto, andesita, dacita, y también algunos depósitos minerales magmáticos, como los de hierro, titanio, vanadio, y también algunos magmáticos hidrotermales, que están acá en azul, skarn, y los pórfidos de cobre, molibdeno, oro, y finalmente acá en celeste, magnetita hidrotermal de baja temperatura. Y bueno, acá está ploteado también en color rojo lo que sería la magnetita de la roca de caja del lago, que también es indudablemente de mayor temperatura que los cuerpos de magnetita. Entonces, lo que podemos observar es que básicamente, y así como a primera vista, es que las temperaturas son consistentes con lo que es un origen magmático hidrotermal, en que la magnetita cristaliza desde fluidos de alta temperatura derivados de estos fundidos silicatados.
Entonces vamos a decir que estos yacimientos se formarían durante distintas etapas. Entonces primero vamos a tener una etapa que vamos a decir que es puramente magmática, más o menos entre los 1000 y los 800 grados, en donde va a cristalizar magnetita ígnea desde un fundido silicatado hidratado, y observamos solamente que en lo que es el laco y posiblemente los colorados hay una contribución de microlitos ígneos de magnetita. Luego tenemos esta segunda etapa, magmática tardía, magmática hidrotermal, más o menos entre los 800 y los 600 grados, en que la magnetita cristaliza principalmente de lo que sería una fase volátil exsuelta desde los magmas silicatados, y acá observamos que todos los yacimientos en estudios caen dentro de este rango. Y finalmente tenemos esta etapa que vamos a llamar puramente hidrotermal, bajo los 600 grados, que va a representar la magnetita que precipita desde una fase volátil, pero que también se forma por reemplazo metasomático y procesos también de disolución y reprecipitación. Entonces, para ir cerrando ahora esta presentación, lo que quiero concluir es que estos datos de temperatura están sugiriendo finalmente que nuestros yacimientos de magnetita barito andino se forman bajo condiciones predominantemente hidrotermales dominadas por fluido, similar a lo que observamos en otras magnetitas de depósitos magmáticos hidrotermales, como son, por ejemplo, los skarns o los pórfidos de cobre, molibdeno, oro. Así que, finalmente, vamos para terminar, algunas observaciones finales. Y bueno, la primera es que bueno, las microtexturas, la geoquímica y los datos de temperatura en la magnetita, bueno, soportan un modelo que invoca lo que es un origen magmático hidrotermal, que en este caso nosotros hemos propuesto el modelo de flotación para lo que son estos ioandinos. En segundo lugar, lo que son las microtexturas, también las composiciones de la magnetita, e incluido también el apatito, reflejan lo que son procesos físico-químicos, que vimos que podían ser magmáticos, hidrotermales y de reequilibrio, y también, vamos a decir, parámetros físico-químicos, pero relativos, ya como vimos, por ejemplo, lo que era la temperatura. Finalmente, los trends termales que nosotros obtuvimos en magnetita sugieren de que esta se formó predominantemente bajo lo que son condiciones magmáticas hidrotermales de alta temperatura, dijimos más o menos 800-600 grados, que van a agradar finalmente a condiciones que son hidrotermales de baja temperatura bajo los 600 grados. Algo que quiero destacar es que también los estudios texturales son esenciales cuando nosotros interpretamos nuestros datos microanalíticos de minerales. Y finalmente, bueno, la termometría de magnetita abre nuevas oportunidades para poder constreñir la temperatura de formación de estos depósitos y, por lo tanto, podría ser también útil para poder vectorizar, por ejemplo, hacia lugares que van a ser ricas en magnetita, y podríamos incluso, o nos podría servir la termometría para inferir, por ejemplo, la presencia de mineralización de magnetita en profundidad. Así que eso, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Gisela, por su presentación. Bueno, y ahora vamos a dar paso a las preguntas. Si alguien tiene preguntas puede escribirlas directamente en el chat o levantar la mano para que le activemos el micrófono. Los chiquillos por ahí, ¿tienen alguna pregunta? Parece que no hay preguntas. Aquí, Catalina Fica. Hola. Hola. Yo quería preguntar si entonces, en conclusión, por ejemplo, las texturas como de lava que hay en el lago se explican por un reemplazo hidrotermal, o eso todavía como que no está tan definido. O sea, no se explicaría por un reemplazo hidrotermal, sino que lo que se ha propuesto es que en verdad esas lavas, o sea, no son lavas, son esas ocurrencias de magnetita, mejor dicho, que tienen estas texturas tipo lavas, son magnetitas que son hidrotermales y que debido a lo que esta suspensión que forman de magnetita con este fluido,
tiene una reología que es similar a las lavas, cuando nosotros las vemos, pero finalmente es una magnetita que es hidrotermal, no es una lava, no es ígnea. Ah, ya, ya, gracias. Ujú. Aquí Ángel Cuba dice, buenas tardes, excelente presentación. Tengo una duda, ¿se ha comprobado o se tiene evidencia de alguna relación espacial entre los IOCG y los IOA acá en los Andes? Existió en Palma 2020. ¿Los Sí. ubican a estos siempre subyaciendo a estos IOCGs? Sí. Bueno, justamente hasta ese entonces, hasta Palma 2020, siempre habíamos puesto a los IOCG como en la parte superior, como una especie como de evolución de un solo fluido que iba como desde los IOA hasta los IOCG. Pero posterior a este estudio, y justamente también fue una presentación que hubo anteriormente acá en la C, de Irene del Real, ella realizó un trabajo también de temperatura en actinolita de los IOCG, y se empezó a proponer de que quizás no existía esta especie como de transición entre un IOA en la parte profunda y un IOCG en la parte somera, sino que básicamente estos son yacimientos, los IOA y los IOCG, que estarían ocurriendo en un gap de tiempo determinado, pero que no necesariamente uno es la evolución del otro, ¿ya? Sino que incluso podrían representar distintas fuentes, por ejemplo, magmáticas, que incluso eso es algo que sigue en discusión, de que, no sé, podría ser primero una fuente que efectivamente estuviera como más empobrecida en cobre, y luego tenemos algunas fuentes que darían origen hasta IOCG, que eso estarían más enriquecidas, por ejemplo, en cobre. Pero bueno, esto todavía es objeto de investigación, estamos ahí avanzando, y también es súper necesario y hay muy pocas edades, entonces eso es algo que de a poco vamos a estar viendo si realmente se cumple o no. Pero eso es lo que hemos estado viendo ahora último, que no necesariamente existe esta transición vertical de profundo a somero y a IOCG. ¿Alguna pregunta más, chiquillos? Pueden ir levantando la mano, les recuerdo, o dejándolo en el chat. Ya, perfecto. Si no hay más preguntas, Gisela, te agradecemos enormemente que hayas venido acá a mostrarnos tu investigación. Ahora que hay un mensaje nuevo, claro, de los chiquillos, agradeciéndote por la charla. De verdad, para nosotros es muy valioso que se den el tiempo para compartir con nosotros sus conocimientos y los estudios que están realizando. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de presentar, así que agradecida. Perfecto, entonces vamos dando por finalizada la sesión. Agradecemos a todos los presentes y reiterar de nuevo el agradecimiento a Gisela Palma por su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Acaba de preguntar, perdón, si se va a subir la charla a Facebook, puso, que asumo que quería poner YouTube. La vamos a subir a nuestro canal de YouTube y ahí vamos a estar avisando por nuestras redes sociales. Así que bueno, muchas gracias, Gisela y Gabriel, por estar aquí hoy día. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao. Que estén bien.